hoy, permítame iniciar así, se reunió la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, con el ministro presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se reunieron ambos ministros, la presidenta de la Corte saliente, Norma Lucía Piña Hernández, y el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz. En un comunicado como el que usted está viendo, se informa de esta reunión en solamente 2 párrafos que dicen: la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, recibió en la sede del Alto Tribunal al ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz, con quien sostuvo un diálogo abierto, cordial, fructífero y con un ánimo de transparencia. Agrega este comunicado: en la reunión se establecieron las líneas de trabajo para dar continuidad al proceso de transición de la Corte, con el compromiso de integrar equipos de trabajo que den certidumbre y justicia a las personas justiciables y a la sociedad mexicana. Estamos, pues, ante la primera ocasión en que se reúne la ministra que tiene a su cargo no solamente la Suprema Corte, sino el Poder Judicial, este poder del Estado, con quien lo va a suceder a partir del 1 de septiembre. Estamos hoy a 8 de julio y no hay que olvidar que el siguiente pleno de la Corte, es lo correcto, se inicia sus trabajos el 1 de septiembre, de manera que estamos prácticamente a mes y medio de que concluyan los trabajos de la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les quedan 4 sesiones, 5 sesiones al Pleno y a las salas de la Suprema Corte, la primera y la segunda salas, todavía con muchos asuntos que se enlistaron, muchos de ellos que tienen que ver con temas fiscales, entre ellos los adeudos, parte de los adeudos de 74 mil millones de pesos del magnate Ricardo Salinas Pliego y otros temas que tienen que ver también con temas fiscales, temas de impuestos, temas de adeudos y reclamaciones para que no solamente no se les cobre, sino para que se les devuelvan recursos económicos a quienes han solicitado a la Suprema Corte que lo haga. Estamos pues a unas semanas, prácticamente a 6 semanas de que concluya esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy se produce esta primera reunión de la ministra presidenta saliente, Norma Piña Hernández, y el ministro presidente electo, Hugo Aguilar Ortiz. Dice este comunicado de la Corte que el diálogo fue abierto, cordial, fructífero y con el ánimo de transparencia. Y hay que, por supuesto, recordar que antes de que se instale la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe integrarse también, y este es un dato muy relevante, el Comité de Administración, quien se hará cargo de recibir, será cargo de recibir, pues, y de entregar, digo de esta manera, todo lo que implica los recursos que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Poder Judicial. Y este Comité de Administración
pues tiene que integrarse con no solamente ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino del Consejo de la Judicatura, que dejará de existir para dar lugar a otra instancia de disciplina. Entonces, estamos también por conocer en los días siguientes, con toda seguridad, que habrá más reuniones precisamente para este proceso de transición entre una Suprema Corte que finaliza y una Suprema Corte que inicia. Además, no hay que perder de vista de que inician los magistrados de circuito y los jueces de distrito que fueron electos el 1 de junio. Una transición que no va a ser sencilla, pero que forma parte de la sustitución del viejo poder judicial a un nuevo poder judicial de la Federación, que evidentemente tiene el deber, la responsabilidad, la misión histórica de hacer mejor las cosas que el poder judicial saliente, que en los hechos comenzó en enero de 1995, hace exactamente 30 años, después de que Ernesto Zedillo, al entrar al gobierno en diciembre del 1994, de un manotazo despidió a todos los ministros de la Suprema Corte, dio en los hechos un golpe de Estado al Poder Judicial sin que la Constitución le diera facultades para hacer lo que hizo, y dio lugar a una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que tuvo su vigencia hasta el próximo 30 de agosto, cuando pues pasen a retiro la mayoría de las ministras y los ministros que decidieron no participar en la elección del 1 de junio. Habrá 3 ministras que continuarán en la Suprema Corte: Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza y Loreta Ortiz Alf. Estas 3 ministras formarán parte del Pleno, que en vez de 11 tendrá solamente 11 ministras y ministros. Y también, ¿qué pasa si, por ejemplo, algún ministro o alguna ministra ya no puede ejercer el cargo? Bueno, en ese caso, quien haya quedado en el lugar inmediatamente inferior a los que obtuvieron el mayor número de votos, entrará a sustituir a un ministro o a una ministra que por razones definidas también en la Constitución tengan que ser sustituidos, se retiren. Esto es parte de lo que le puedo informar el día de hoy en el arranque de Los Periodistas. Este comunicado hace unos minutos que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es una información relevante para no solo el Poder Judicial, es una información relevante para todo el país, porque es el primer paso que se da entre la Suprema Corte que sale y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que iniciará sus trabajos entonces el 1 de septiembre de este año, al mismo tiempo que comienza una nueva legislatura del Congreso de la Unión. También el 1 de septiembre comienza el periodo de sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, después de que hubo un periodo extraordinario la semana pasada que concluyó, y parte de la normalidad que debe tener una república como es México, aunque haya quien diga que la república ya murió. La república está prevista en la Constitución y es
una república que se divide en 3 poderes de la Unión, en estados, en municipios. Entonces, pues, salvo que usted tenga una opinión diferente, la república sigue vigente. Y es una república que se ha integrado con base no en un fraude electoral, sino en la legitimidad que le da el voto popular a las autoridades electas, no solamente del Ejecutivo, en este caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sino el voto popular le dio la legitimidad a quienes son diputados y son senadores. Y ahora el voto popular le ha dado también legitimidad a quienes forman parte del máximo tribunal de justicia del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un hecho que no tiene precedente ya no solamente en México, sino en el mundo. Esa es también la relevancia que tiene este primer encuentro de Norma Piña con el ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz. Hoy, que le informé al arranque de este espacio informativo de la reunión de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, después de reunirse con Hugo Aguilar, el ministro presidente electo de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues él dio declaraciones al salir de la Suprema Corte, y ahí dijo que, dice, todo bien, vamos a hacer una transición buena, tersa. Dice, el tema de la transición de la Corte, la parte del Consejo de la Judicatura, vamos a constituir grupos de trabajo. Y agregó, estuvimos en una sala de reuniones, platicamos bien, todo va a caminar. Esto fue lo que dijo también por su parte el ministro presidente electo Hugo Aguilar, después de reunirse con la ministra Norma Piña. Fue una declaración muy, muy breve la que hizo el ministro Aguilar Ortiz. Y bueno, pues sí, es la primera reunión que se da entre la ministra presidenta saliente y el ministro presidente entrante. Ojalá que así sea, que sea una relación pues institucional, sin mayores estridencias. Ya es la parte final del mandato de la gestión de Norma Piña. Ella misma seguramente quiere ya retirarse, cumplir con lo que ella decidió hacer, que al final de cuentas no le resultó, ni con todo el grupo de asesores que se reunía en la casa del Federico Reyes Heroles. Entonces, ojalá que efectivamente sea tersa esta transición y que cada quien cumpla con sus responsabilidades.